tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por haber aguantado todo este día de tantas presentaciones, tanta caminata por los pasillos, viendo los stands de todos los libros de estas editoriales que han conformado esta gran feria internacional del libro del Palacio de Minería. Bien, vamos a cerrar con broche de oro, yo digo, así es que ustedes deben de estar de acuerdo conmigo, ¿sí? Con la presentación del libro Agendas de Investigación en Bibliotecología e Información, Tendencias Nacionales e Internacionales. Tengo a mi lado a dos prestigiadas investigadoras que han accedido a hacer algunos comentarios sobre este libro. La primera de ellas es la doctora Perla Rodríguez Reséndiz, ¿sí? Que es investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. También tenemos a la doctora espérense para que despierten, espérense también, ¿sí? A la doctora Rosa María Martínez Rieder, ¿sí? Y le hice esto porque dice que está enojada conmigo, así es que por favor no lo tomen en cuenta, ¿sí? Ella es investigadora, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también es encargada de un fondo muy histórico, muy importante dentro de esta universidad. Bien, vamos a darle la palabra en primera instancia a la doctora Perla Rodríguez para que nos haga sus comentarios. Adelante, profesora, por favor. Celebro que esta tarde, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, tenga la oportunidad de participar en la presentación de la obra Agendas de Investigación en Bibliotecología e Información, Tendencias Nacionales e Internacionales, del doctor Jaime Ríos Ortega y del doctor César Augusto Ramírez. Gracias por la deferencia de haberme invitado a participar en la presentación de esta obra colectiva. Esta publicación fue resultado del primer coloquio de investigación del libro, impulsado y coordinado por el doctor Ríos, con el propósito de reunir a investigadores, docentes y especialistas para establecer los temas de una agenda de investigación en bibliotecología y ciencias de la información. Este coloquio se desarrolló en un contexto histórico definido por grandes transformaciones sociales, culturales, políticas y científicas. La bibliotecología y las ciencias de la información no podían estar ajenas a estos cambios. Quizás por ello percibo en este libro la fuerza y la contundencia de la tradición en el estudio e investigación bibliotecaria y al mismo tiempo el ensanchamiento, complejidad e importancia que para la sociedad contemporánea tienen la bibliotecología y las ciencias de la información. Da inicio a este libro con la relevante aportación del doctor Ambrosio Velasco Gómez, quien recupera el carácter complementario y convergente de las tradiciones de investigación en ciencias y humanidades. Luego de la disertación y encuentro disciplinario de las ciencias y humanidades, 6 capítulos de esta obra se centran en presentar desde diferentes enfoques y contextos las perspectivas del mercado laboral, las competencias tecnológicas y los programas de formación necesarios para los bibliotecólogos, archivistas, documentalistas y profesionales de las ciencias de la información en Colombia, Costa Rica, México y España. Las investigadoras Orlando Jaramillo y María Teresa Múnera ofrecen un acercamiento al mercado de los profesionales de la información en Colombia, en tanto que Carla Rodríguez presenta una perspectiva del mercado laboral y de la percepción de la profesión bibliotecológica en Costa Rica. Por su parte, Juan Carlos Marcos Recio ofrece su perspectiva de los profesionales de la información en España y lo que les ofrece el mercado laboral. Julio César y Luis Roberto Rivera Aguilera, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presentan el proyecto de investigación
denominado Perspectivas de Análisis de las Competencias Tecnológicas en la Formación de Profesionales en Ciencias de la Información. En este libro también contamos con una relevante aportación de Rosa María Martínez Rivera, quien nos ofrece un análisis de los escenarios de las competencias en los planes de estudios de Ciencias de la Información y formula una pregunta que tiene que ver con qué tendencias de formación hay en algunas escuelas de bibliotecología de la República Mexicana y cuál es la convergencia con algunas propuestas internacionales. Para dar una respuesta a este interrogante, reconoce que el currículo en áreas como la bibliotecología debe ser un elemento vivo, en permanente revisión ante los cambios sociales. Por su parte, Guadalupe, Patricia Ramos y Beatriz Rodríguez exponen el programa de tutorías en la agenda de investigación para la formación en ciencias de la información a partir de una experiencia de caso de la Escuela en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es necesario subrayar que en este libro hay una importante aportación, además de las universidades internacionales que he mencionado, también de universidades mexicanas del interior del país. Juan Escobedo Romero y Martín Ángel Cervantes Acosta disertan en torno a la situación y cambios deseables en relación con el depósito legal en la protección de bienes documentales. En el capítulo Desarrollo e Impacto de las Bibliotecas Públicas de México y Colombia, el doctor Federico Hernández Pacheco presenta un estudio comparativo de los alcances y perspectivas de la biblioteca en América Latina en función de la participación y la inclusión social. A partir de los problemas contemporáneos derivados del acceso a la información generada en las instituciones, la doctora Brenda Cabral expone el capítulo Investigación aplicada a la preservación y organización de documentos institucionales, la UNAM, un mundo por ordenar, la doctora establece la necesidad de desarrollar líneas de investigación que involucren a los archivos y a la compleja naturaleza de las instituciones que se ven afectadas por la incorporación de nuevas tecnologías. La investigación sociológica de la ciencia de Jorge Bartolucci presenta una reveladora experiencia de trabajo de campo y consulta de archivos desde la perspectiva de la astronomía en México. La doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva aborda con precisión y contundencia las problemáticas sobre los lectores y la lectura en el horizonte de la investigación bibliotecológica y de la información y formula cómo los bibliotecarios pueden transmitir el gusto por la lectura y la biblioteca puede ser un espacio de formación. Por su parte, el doctor Guillermo Alfaro presenta el capítulo de la cultura escrita a la cultura visual, problemas epistemológicos, y a través de un contundente artículo presenta una aportación donde nos lleva a comprender cómo la cultura escrita y la cultura visual no son opuestas, al contrario, se interpenetran y dependen la una de la otra. Desde el punto de vista tecnológico, el doctor Juan Buchás presenta el proyecto Interpares como un modelo de investigación que se desarrolla en el contexto de la sociedad del conocimiento y que privilegia el trabajo colectivo sobre el individual. Los investigadores Salvador Gorbea y Jane Russell nos ofrecen el capítulo La metría de la información y el conocimiento científico, elementos constitutivos para el diseño de una agenda de investigación, una vasta aportación en torno a la importancia del diseño y definición de agendas de investigación que garanticen la organización de las actividades, optimicen los recursos humanos y sobre todo vinculen los resultados en la práctica social. El uso de la información y la alfabetización informativa de la doctora Patricia Hernández es el resultado de una clara y puntual investigación que concluye que el uso de la información es un proceso holístico que involucra procedimientos cognitivos y transformaciones que ocurren en la mente de los individuos cuando trabajan con la información. Esta definición, sugiere la autora,
deberá ser retomada cuando se pretenda generar programas nacionales de alfabetización informativa. En el libro también hay una aportación del doctor Roberto Garduño, quien propone los elementos para la elaboración de una agenda de investigación en relación con la investigación a distancia en bibliotecología en México y en América Latina. Concluye este libro una significativa aportación del doctor César Augusto Ramírez Velázquez, quien aborda la desigualdad en el uso de la información en las comunidades indígenas y nos invita a reflexionar en torno a la brecha digital que generan las nuevas tecnologías. Este libro, que está a disposición de todos ustedes en la página del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, estoy segura, puede ser el punto de partida y de convergencia de ideas, proyectos de investigación y trabajos académicos de investigadores, de estudiantes de maestría y de doctorado, estudiantes de la licenciatura en bibliotecología y ciencias de la información, interesados en conocer cuáles son algunos de los temas que ocupan las agendas de investigación contemporánea en universidades de México y de América Latina. Este libro es el primer paso de una agenda que seguirá escribiéndose y redefiniéndose en los próximos coloquios de investigación. Por ello, expreso mi más sincero reconocimiento a los autores de cada uno de los capítulos que integran este libro y en especial al doctor Jaime Ríos Ortega y al doctor César Augusto por haber llevado a buen puerto esta obra y ponerla a disposición de la comunidad académica nacional e internacional como un avance de la agenda de investigación en bibliotecología y ciencias de la información. Enhorabuena a todos y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias por sus breves comentarios, pero muy acertados. Ahora le toca a la doctora Rosa María Martínez Rieder que nos exprese sus comentarios. Por favor, doctora, le damos la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues en primer lugar expresar mi agradecimiento al doctor Jaime Ríos Ortega, pues es un honor estar aquí presentando este libro y bueno, doblemente importante porque pues participa también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, doctor. Bien, bueno, yo también quiero darles una probadita, nada más, para que se interesen más en la lectura del libro. De verdad que es muy interesante todo lo que pueden encontrar ustedes ahí, porque pues como vamos a ver hay una diversidad de temas en la bibliotecología y vemos que esta disciplina sigue conservando su objeto de estudio, pero además es interdisciplinar y creo que todas estas aportaciones pues que están en el libro y las demás publicaciones que podemos encontrar en el IBI es una de las pues tantas bondades que tiene. Bien, la primera, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, pues el doctor Ambrosio Velázquez Gómez de la UNAM analiza los pormenores de la tradición y la racionalidad científica y lingüística y la tradición en las humanidades. El cuestionamiento de esta dicotomía entre las ciencias y humanidades partió precisamente del rechazo de la suficiencia de la metodología para justificar racionalmente la elección de teorías e hipótesis. En este interesante trabajo, el doctor concluye que a lo que apunta la complementariedad es a una hermeneutización de la metodología de las ciencias y una metodologización heurística de la hermenéutica. Y vemos aquí también, como en otro trabajo que aquí se presenta, cómo cada vez más se trata de que la ciencia sea una sola. Claro que se divide arbitrariamente en sociales, en ciencia dura, por cuestiones metodológicas y de finalidades que tiene cada una, pero pues vemos que la naturaleza y el ser humano pues coexisten también y así debe ser la ciencia.
Siguiente, por favor. Orlando Jaramillo y María Teresa Múnera Torres de la Universidad de Antioquia en Colombia analizan el mercado laboral del bibliotecólogo ahí en Colombia, que se caracteriza por la vinculación. Los estudios muestran que el principal sector de ubicación laboral de los profesionales de la información continúa siendo la biblioteca académica universitaria, con una ligera variación hacia las bibliotecas públicas, así como el inicio de la creación y desarrollo de empresas dedicadas a la prestación de servicios de información. Siguiente, por favor. Por su parte, Carla Rodríguez Salas, de la Universidad Nacional de Costa Rica, concluye que el mercado laboral que tienen los bibliotecólogos es muy amplio y se analiza la importancia de la articulación de los estudios del currículum con el mercado laboral, y ella señala que predomina el trabajo en el sector público, pero que ahora nacen las prácticas privadas, por ejemplo, en la consultoría. Siguiente. Gracias. Juan Carlos Marcos Recio, de la Universidad Complutense de Madrid, pues expresa que la biblioteconomía y documentación no figuran entre las carreras más demandadas por los alumnos en España, y en consecuencia no es fácil encontrar trabajo una vez finalizados los estudios. Esto según diversas empresas que gestionan los perfiles profesionales, y pues dice que ambas disciplinas no figuran como las mejores posicionadas para ponerse a trabajar luego de terminarlos, pero pues recordemos también que España está pasando por una crisis económica pues muy seria. Juan Escobedo Romero y Ángel Cervantes Acosta, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, analizan el depósito legal a nivel mundial, después lo hacen en México, para cerrar con un análisis de San Luis Potosí y bueno, algunas recomendaciones para pues que este se cumpla en ese estado. Federico Hernández Pacheco, de la UNAM, realiza una comparación entre las características y los cambios que se han dado en las bibliotecas públicas en Colombia y México, y destaca la planeación estratégica, la participación y la inclusión social para el desarrollo de espacios en donde exista una diversidad de información. Brenda Cabral Vargas plantea las etapas para llevar a cabo el proyecto para la organización de los archivos de la UNAM, que van desde la generación de un cuadro de clasificación hasta la valoración documental. Sostiene que se deben considerar los aspectos de índole legal, tecnológico, de seguridad y político. Julio César Rivera Aguilera y Luis Roberto Rivera Aguilera proponen una serie de competencias en tecnologías de información y comunicación para llevar a cabo un proyecto interinstitucional con la Universidad Complutense de Madrid, considerando el análisis de los planes de estudio y las líneas de investigación, entre otros aspectos. Jorge Bartolucci realiza una investigación en el campo de la sociología de la ciencia, y vemos otra vez, como en el primer caso, que se está tratando de que la ciencia dura y la ciencia social se complementen, y en particular estudia el surgimiento y evolución de la astronomía moderna en nuestro país. Incluye anécdotas sobre su incursión en este campo y concluye que la astronomía y la sociología son ciencias afines en cuanto son ciencias observables. Su servidora, Rosa María Martínez Rieder, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues hace un análisis teórico del currículum y una comparación de los bloques de competencias en los documentos emanados de los bloques regionales, como el Libro Blanco Español, el Euroreferencial Español, el Mercosur, la Special Library Association, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tratando de identificar también algunas convergencias. Elsa Margarita Ramírez Leiva, de la UNAM, analiza el horizonte de la lectura en el campo bibliotecológico y la lectura, así como los lectores en la agenda bibliotecológica y de información del siglo XXI. Concluye que los dones que los bibliotecólogos pueden transmitir a sus usuarios son el gusto por la lectura, sus experiencias de lectura y la biblioteca como espacio de formación, pero se requiere que los bibliotecólogos encuentren respuesta a los planteamientos sobre lo que hoy es un lector, un libro, una biblioteca y un bibliotecólogo. Héctor Guillermo Alfaro López, de la UNAM,
expresa que el ascenso de la cultura visual obliga a replantear problemas en los diversos órdenes de la organización social, lo que nos permite enmarcar a la bibliotecología como conocimiento crisol de diferentes configuraciones culturales, sin excesos de utópicos, para conformar un mundo más informado y por ende más habitable. Juan Buchás Márquez presenta el proyecto Interpares desde el enfoque de su agenda de investigación. Considera la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, la libertad de investigación, la organización internacional y los resultados que ha arrojado este proyecto. Salvador Gorbea Portal y Jane Margaret Russell Barnard de la UNAM presentan los principios teóricos sobre el diseño de agendas de investigación, los elementos para su diseño, el desarrollo y tendencia de las investigaciones métricas de la información y del conocimiento científico, así como los componentes constitutivos para el diseño de una agenda de investigación en el área de la maestría de la información y el conocimiento científico. Patricia Hernández Salazar de la UNAM investiga la noción del uso de la información por los teóricos de la alfabetización informativa. Propone que la univocidad conceptual permite consolidar una disciplina y crear comunidades epistémicas que compartan ideas. Tal es el caso del fenómeno uso de la información, del cual se expresó aquí su significado, que es un proceso holístico que involucra procedimientos cognitivos y transformaciones que ocurren dentro de la mente de los individuos cuando trabajan con la información. Esta definición deberá ser retomada cuando se pretendan generar programas nacionales de alfabetización informativa. Roberto Garduño Vera de la UNAM señala que una agenda de investigación orientada a la educación a distancia en bibliotecología es una tarea de carácter participativo que conduce a la colaboración de profesionales, investigadores y docentes de la disciplina, pedagogos, lingüistas y profesionales en tecnologías de información y comunicación, entre otros. No obstante, las diversas problemáticas y las tareas pendientes que tienen las organizaciones educativas de América Latina, en la actualidad se advierte que la modernización de la educación es uno de los proyectos relevantes de diversos organismos de Latinoamérica. Guadalupe Patricia Ramos Fandiño y Beatriz Rodríguez Sierra de la UASLP explican las características del programa de tutorías y sus beneficios. Establecen una posible agenda interinstitucional para realizar trabajo colaborativo, ya que las tutorías son parte muy importante de las instituciones de educación superior, pues bueno, llámese públicas o privadas. La labor de tutoría es muy importante y bueno, se ha comprobado que a través de esta se mejora mucho el rendimiento del alumno y pues los historiales académicos son mucho mejores. Aquí nuestro compañero César Augusto Ramírez Velázquez de la UNAM plantea el problema del acceso a las tecnologías de información y comunicación en comunidades indígenas y propone abatir la brecha digital entre estas comunidades, homologar la distribución de recursos tecnológicos para la recuperación y acceso de la información, homologar la distribución de recursos tecnológicos para la recuperación y acceso a la información, eliminar las diferencias de infraestructura bibliotecaria y de información entre comunidades, generar políticas públicas, uniformar servicios de información para el conjunto de comunidades, establecer planes de capacitación y de formación en el área para individuos nativos, constituir estudios de necesidades de información de las comunidades indígenas, impulsar la creación de sistemas de información adecuados a las necesidades informativas de estas comunidades y, por último, promover el uso de sistemas de información realizando proyectos de investigación encaminados a la edición de material literario. Bueno, entonces, en este libro ustedes pueden encontrar dos capítulos de libros sobre la investigación asociada entre ciencia dura y ciencia social. Pueden encontrar 3 investigaciones sobre el mercado laboral, Costa Rica, Colombia y España.
2 capítulos de libros sobre competencias, uno sobre competencias tecnológicas y el otro sobre una convergencia internacional. Podemos encontrar 2 capítulos de libros sobre archivística, uno sobre la organización de los archivos de la UNAM y el otro sobre el proyecto Interpares. Encontramos un capítulo de libros sobre comunidades indígenas, uno sobre metría de la información, uno sobre la biblioteca pública, uno sobre problemas epistemológicos, uno sobre lectura y lectores, uno sobre alfabetización informacional, uno de educación a distancia, uno de tutorías, uno de depósito legal. Siguiente, por favor. Y pues como pueden ustedes notar, es muy vasta la investigación, abarca varios temas pues muy importantes que están ahora pues precisamente en la agenda internacional de la bibliotecología, ciencias de la información y otras ciencias afines. Bueno, una aportación muy importante de este libro es que reúne las problemáticas y las agendas de investigación, las tendencias, ¿verdad?, que hay en Hispanoamérica, es decir, en lo que es España y toda América Latina. Y bueno, eso es muy importante, ¿no? Es un paso muy importante para que nosotros podamos aportar soluciones regionales a esos problemas que se van presentando y problemas que son comunes, por ejemplo, en las comunidades indígenas en toda América Latina. También se ven proyectos y propuestas reflejadas en estas agendas de investigación que se pueden compartir, que se pueden trabajar interinstitucionalmente y también pues continuar con proyectos desde otros enfoques diferentes. De verdad que yo pues les recomiendo mucho leer este libro, aunque no quieran leer mi capítulo, pero todos los demás sí se los recomiendo mucho. Creo que este esfuerzo, o sea, este evento que se llevó a cabo y del cual este libro es resultado, pues es muy importante para darnos esa visión de esas tendencias y esas agendas de investigación pues que se están trabajando y otras que están pendientes en América Latina. Y después de este rollo mareador, muchas gracias. Bien, como ustedes han podido ver, este libro que se llama Agendas de Investigación es solamente una probadita de los múltiples proyectos de investigación que sobre la disciplina se pueden llevar a cabo, bueno, y además se llevan a cabo, ¿sí?, en la disciplina bibliotecológica, ¿sí?, de manera inter y multidisciplinaria. Por lo tanto, los invitamos a leerlo. Este libro está a su disposición a través de nuestra página web del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Y además, les quiero decir lo siguiente, y para cerrar esta presentación: la imaginación, recuerden, no tiene límites, la investigación mucho menos. Así es que los invitamos a leerlo, ¿sí? Por otro lado, creo que también tenemos un poquito de tiempo para ver si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna observación, alguna pregunta que quisieran hacer con respecto a este libro, Agendas de Investigación. En caso de que no, muchas gracias. A ver, jóvenes, por favor. ¿No? Bien, reiteramos entonces, ¿sí?, nuestra disposición para platicar con ustedes, cualquiera de los autores de los capítulos de este libro, ¿sí?, sobre las líneas de investigación que plasmaron en cada uno de los capítulos que realizaron. ¿Sí? Estamos a sus órdenes, tanto en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Y ahí también nos podemos poner en contacto con los especialistas de otras disciplinas que, así como les acabo de decir, interdisciplinariamente han integrado en sus agendas de investigación nuestra disciplina. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.